Esta semana vamos a tratar acerca del 9 de octubre de 1820, de la independencia de Guayaquil, y para esto hemos invitado a quién más que al arquitecto Melvin Hoyos, historiador y director de Cultura y Promoción Cívica del municipio de Guayaquil. Arquitecto Hoyos, bienvenido a Tribuna Liberal. Realmente muchas gracias por compartir hoy con nosotros, es siempre un placer. Usted ha escrito mucho y ha investigado mucho ha reescrito prácticamente en compañía de otros historiadores la historia de Guayaquil, que un poco estaba perdida. Habíamos perdido en cierta medida esa herencia tan importante que tenemos los guayaquileños. Y para esto quisiera consultarle qué hubo detrás del 9 de octubre de 1820. Todo el mundo conoce el tema de la fragua de Vulcano, todo el mundo conoce el tema de que fue la independencia de Guayaquil, pero alrededor del 9 de octubre de 1820 me imagino que hubo mucho más que eso. ¿Qué hubo atrás de este día tan importante para nosotros los guayaquileños? Bueno, era una larga época oscura para la ciudad y la región de enclave. Y digo que era una larga época de oscuridad porque Guayaquil tenía mucho tiempo de sufrir. Los guayaquileños, nacidos acá en América, los españoles americanos, tenían mucho tiempo de sufrir una serie de prohibiciones, de extracciones de sus recursos naturales que no permitían que la ciudad y la región creciese, pero sí otras latitudes. Había recursos naturales que se extraían de aquí, ingentes recursos naturales que se extraían y se llevaban o al Virreinato de Lima o al Virreinato de Santa Fe de Bogotá o a la presidencia hacia Quito o a lugares tan lejanos, por ejemplo, como el Virreinato de La Plata, en donde hubo en su momento un incendio en Montevideo que quemó una región muy amplia de la ciudad. Y pues se llevaron recursos, se llevaron dinero, se llevó maderas para hacer las reconstrucciones de las casas, de las edificaciones, de los edificios públicos que había allá. Y aquí no se podía utilizar esos mismos recursos para las mejoras que necesitaba la ciudad. Esto, sumado a las prohibiciones de la venta de nuestros propios recursos naturales, como eran el cacao, el café, la zarzaparrilla, etcétera, hicieron que el ciudadano común, y no solo el ciudadano común, la pequeña, la mediana y la alta burguesía, incluso los agroexportadores y los agricultores mismos, se sintieran seriamente fastidiados por la manera en que la corona española manejaba su destino como sociedad, como pueblo. Esto de aquí fue una situación que generó una fermentación social no solamente en Guayaquil, sino en toda América. Pero aquí en Guayaquil y en las ciudades puerto es en donde más se sentía, principalmente las ciudades que más producían. Porque curiosamente, a mayor índice de producción, menor cantidad de recursos para poderlos gastar en su misma población. Los impuestos que se cobraban no eran para el beneficio de la sociedad, del pueblo en sí, eran impuestos que se utilizaban para el beneficio o de la capital de la audiencia o en su defecto de la capital del virreinato a la que dependía esa ciudad. Guayaquil estaba en esas condiciones, estaba bajo esas circunstancias. Y eso fue caldo de cultivo para todo eso todo fue este un caldo de cultivo para que se diera el proceso. Algo interesante que capaz para los televidentes, cuando hablamos de territorio de Guayaquil, actualmente uno nos es muy chico, pero quisiera consultarle en aquel momento de cuánto territorio estamos hablando, qué correspondía a Guayas y Guayaquil en aquel momento, ¿no? Bueno, Guayas no existía, era Guayaquil. Guayas era la provincia de Guayaquil. Era toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas, incluso tenía parte del territorio de Loja, parte del territorio de Cañar y de Azuay. Eso era Guayaquil. La audiencia de Quito estaba conformada solamente por 3 secciones grandes. La una que se llamaba el Departamento de Ecuador, que era todo un pedazo muy grande de la serranía y de la selva amazónica. El Departamento del Azuay, que era el más grande de todos los departamentos, que era prácticamente la mitad de toda la audiencia de Quito, ¿verdad? Eran los 2/3 del Callejón Interandino y toda la selva amazónica, y toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas era el departamento de Guayaquil. Ese departamento de Guayaquil era quizás el sector más rico de toda la audiencia de Quito, y principalmente era el sitio más rico en maderas preciosas, en maderas utilizadas para la construcción tanto civil como naval. Eso era Guayaquil. Cuando hablamos del Guayaquil de aquella época, el Guayaquil que se independiza, no es la ciudad de Guayaquil, es ese gran territorio que conformaba toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas. Y de aquella época ya también era un emporio económico. Era un emporio económico, porque si no fueran por los recursos de Guayaquil,
no se hubieran podido levantar infinidad de cosas en el Virreinato de Lima. Mire lo que digo, no digo en la audiencia de Quito nomás, digo en todo el Virreinato de Lima. Hay que saber y recordar de que la segunda ciudad en importancia que pertenecía al Virreinato de Lima, luego de Lima, no era Cusco, no era Arequipa, era Guayaquil. No solamente había sido por más de un siglo el astillero real de las Américas, sino que además era por donde entraba y salía toda la riqueza del virreinato. Bueno, y si tomamos en cuenta de que en aquel momento España quería consolidar su flota naviera, obviamente cobraba real importancia el tema de Guayaquil como astillero, ¿no? Siempre la tuvo. Mire usted cómo la habrá tenido, que para cuando el conde Mauricio de Nassau en 1624 intenta arrebatarle América a la corona española por la forma en que España trataba a Holanda, viene a conquistar por el medio de Callao el virreinato de Lima, y al no poder conquistarse el virreinato de Lima y en consecuencia tomarse toda América, ¿cuál es la ciudad que ataca? La ciudad que ataca es Guayaquil, porque era la ciudad más estratégica que existía en América en la América del Sur en el siglo XVII. Ataca la ciudad de Guayaquil no solamente porque es el astillero clave de la corona española en el Pacífico, sino que además le da un golpe muy fuerte a la corona española al acabar ese astillero que era también, como dije, la fuente de entrada y salida de la riqueza de América del Sur. ¿Qué rol tuvo también en todo este contexto que usted nos está delineando la invasión de Napoleón a España? Bueno, la invasión de Napoleón en España fue muy importante, en la medida de que cuando Napoleón coge y pone a José Bonaparte, a su hermano, en el trono del rey de España, en el trono de Fernando VII, en ese momento es que se inician las juntas soberanas en toda América, comenzando con México, para reclamarle a Napoleón esa usurpación del trono de Fernando VII. Ahí viene una suerte de confusión que ha habido por muchísimos años aquí, en la que se pensó de que el 10 de agosto de 1809 pues es un movimiento emancipador, el primer grito de la independencia, le han dicho, y no hay tal. Realmente hay que ser honestos con la historia, hay que ser honestos con la verdad histórica. El 10 de agosto de 1809 es una revolución que los quiteños hacen en contra de la usurpación del trono de Fernando VII y a favor de Fernando VII. Prueba de lo cual es que hay una proclama incluso que le pide a Fernando VII, los quiteños, que venga a reinar desde América. Hay historiadores que dicen pues que esto lo hacen como una cortina de humo para poder tapar las verdaderas intenciones que ellos tenían, los quiteños, de coger y darle la independencia al rey, a la audiencia de Quito. Pero esto de aquí ha sido muy cuestionado porque el acta del 10 de agosto de 1809 jura en todo momento fidelidad al rey. El acta jura fidelidad del rey y no hay nada, ningún otro documento que nos permita suponer de que efectivamente esto era solamente una cortina de humo. Hay otras juntas de gobierno que vienen después de la de México. Viene la de La Paz, viene la de Chuquisaca y después viene la de Quito. Entonces ahí podemos comprobar que hay otra mentira que está metida dentro de nuestra historia, y esta es de que fue el primer grito. No fue, se fue el tercero o cuarto. Y que fue de independencia también estaría de estudiarlo a profundidad. Bueno, y es un tema de mucho debate, ¿no? Porque, sí, digamos, históricamente todos los que capaz nos están viendo y hasta nosotros mismos nos hemos formado a través del primer grito de la independencia, ¿no? Sí, en todos nuestros textos escolares lo dice, pero desgraciadamente en los textos escolares desde hace más de 100 años hay mucha información que se ha podido desmitificar ya en nuestros días, se ha podido revisar y hemos podido darnos cuenta a la luz de nueva documentación que todas estas cosas eran interpretaciones equivocadas hechas en esos tiempos, hace 100 años o más. Ahora ya nos damos cuenta cuál es la realidad histórica y creemos que es necesario conocer la verdad para poder aprender la verdad, enseñar la verdad y que los jóvenes conozcan la verdad realmente de su patria.